pasaron los años y los eventos en nuestra vida profesional fueron muy intensos. Somos muy bendecidos en ese sentido porque de las cosas malas que nos pasaron también hemos aprendido mucho, nos ayudó a crecer, así como decía, hemos entendido también algunas cuestiones que teníamos que cambiar, corregir y también mantener en nuestro trabajo nuestra manera de ser, de convivir con nuestro cuerpo técnico, con las personas, con el entorno, con todo en realidad. Y creo que esos fueron factores que nos dieron una posibilidad de poder en ese tiempo haber crecido también a partir de nosotros mismos reconocer nuestros errores y mejorar en el aspecto profesional también. Ayer de lo que hablamos tendría que ser de esa manera, hoy o mañana en todo caso, y esperaremos eso, ¿verdad? Profesor, si bien siempre surgen rumores antes, en el momento que se da esta reunión oficial y cuando le dan la propuesta es un sí sin pensarlo de parte de ustedes. No es así. No es así, nunca fue así en nuestra vida, no es que sea ahora en la selección o por ser la selección, no. Hay que hablar, conversar, entender cómo va a funcionar, con quiénes va a funcionar, qué tipo de trabajo se requiere de nosotros, por qué nos eligieron, poner todas esas pautas sobre la mesa para que después también en el camino ya no andar intentando corregir algo que ya se pactó, se conversó anticipadamente. Sabemos que todos los partidos eliminatorios, no solamente por los rivales que se van a aparecer en este combo o los siguientes, son difíciles, son complicados. Sí hay, evidentemente hay material, hay una mezcla importante de gente que sigue vigente y que su aporte es importante, ha sido siempre importante, y de chicos de mediana edad que ya tienen un cierto tiempo de rodaje en la selección y algunos más nuevos que me parece que a lo largo de ese recorrido pueden ser importantes para lograr la clasificación.